Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes que me escuchan y me ven, dependiendo de la hora en que lo estén haciendo, claro está. Soy el nutriólogo Luis Miguel García. En la clase de hoy vamos a ver la evaluación clínica correspondiente a la materia de valoración del estado nutricional humano 1. Muy bien, la valoración clínica, ¿sí? Como saben, forma parte de nuestra valoración, sobre todo hablando de la valoración objetiva global, que incluye la valoración ABCD, es decir, la valoración antropométrica, bioquímica, clínica eh, y dietética. Muy bien. Incluye cuando menos que la inspección visual, la palpación, la percusión y la auscultación, de los cuales los puse en estos en rojo porque nosotros como licenciados en nutrición sí lo hacemos, pero nos enfocamos más sobre todo en la inspección visual y en la palpación, más que en la percusión y la auscultación, ¿verdad? Inspección, muy bien. En términos médicos, inspección significa observar al paciente o la parte del cuerpo y es el primer paso del examen físico. Y no es prejuzgar, sino eh, como tal realizar una valoración visual adecuada, ¿sí? Del paciente, ¿sí? Desde que está entrando al consultorio, evidentemente. Eh, Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Nosotros cuando llegamos, bueno, cuando más bien nuestro cliente o paciente llega a nuestro consultorio y vemos que entrando, sí, es evidente que tiene cierto sobrepeso, nosotros desde ahí podemos empezar eh, a determinar que el paciente puede llegar a tener ya sea predisposición o como tal puede ya estar cursando por un síndrome metabólico o una enfermedad que lo conlleve. El síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas en el cual puede haber resistencia a la insulina, puede haber aumento de la presión arterial, hay aumento del porcentaje de grasa de la persona que se ve reflejado en una circunferencia cintura bastante prominente, etcétera, ¿verdad? Colesterol alto, es decir, dislipidemia, etcétera. Y nosotros podemos hacer esa suposición desde ahí y empezar a pensar que es lo que vamos durante la consulta a tener que tomar em, y pedir, solicitar bioquímicos, hacer esta evaluación antropométrica para poder corroborar esto. ¿Verdad? Desde ahí empieza la inspección. La palpación, bueno, es un método de sentir con los dedos, ¿sí? O las manos durante la exploración física. El clínico va a tocar y sentir el cuerpo para examinar qué cosas se valora en esto. El tamaño, la consistencia, la textura, la localización y sensibilidad de un órgano o parte del cuerpo. Nosotros siempre que tenemos que topar, que palpar, sobre todo cuando tenemos que palpar y identificar la presencia de edema o ascitis, que es algo muy importante en nutrición, ¿verdad? Muy frecuente en los pacientes que sufren algún tipo de desnutrición o que sufren alguna enfermedad como el tipo hipertensión portal cuando tenemos cirrosis, ¿verdad? La citis, muy clásico. Percusión. La percusión es un método en el que se golpea ligeramente ciertas partes del cuerpo durante un examen físico. Esto es muy clásico que lo hagan los médicos, ¿sí? Eh, Evalúan el tamaño, consistencia y bordes y presencia o ausencia de algún líquido en los órganos del cuerpo. Y por último, la auscultación. ¿Sí? Es para determinar consistencia y bordes regulares e irregulares y determinar la presencia de algún líquido. ¿Sí? Entonces, auscultación es por sonido, se hace con la ayuda de nuestro estetoscopio. Síntomas. Se entiende por síntomas las eh, sensaciones molestas o subjetivas de la enfermedad, es decir, eh, síntoma y signo es distinto. Síntoma es lo que nosotros sentimos, lo que el cliente siente, el que el paciente refiere, dolor, náusea, vértigo, o sea, mareo, ¿verdad? Signos, entonces lo que nosotros como tal identificamos del paciente, es decir, lo que se ve, ¿sí? Observaciones físicas y objetivas, por ejemplo, la ictericia, la coloración amarilla, mucosas, observación de signo de bandera en desnutrición, por ejemplo, la coiloniquia, que es la pérdida de convexidad de las uñas, que habíamos dicho que era un signo grave cuando había anemia ferropénica, el edema y la citis, el edema, por ejemplo, cuando nosotros
acumulamos líquidos cuando hay embarazo, cuando nosotros tenemos una desnutrición grave, que hay un déficit proteico y perdemos mucha albúmina, ascitis cuando hay, por ejemplo, hipertensión portal y tenemos cirrosis um, hepática. Síndrome ahora es el conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Y pueden ser por diferentes causas. Hay diferentes síndromes, perdón, síndrome febril, síndrome hipertiroideo, síndrome metabólico, eh, síndrome de ovarios poliquísticos, síndrome de Cushing. Puse estos síndromes porque son estos síndromes en rojo porque tenemos como nutriólogos una implicación bastante importante en el tratamiento de estos síndromes. Hay que empezar a leer en qué consiste cada uno de ellos, sobre todo el síndrome metabólico, que hay altos índices en nuestro país. Algunas abreviaturas que se utilizan en el ambiente clínico: SX síndrome, TX tratamiento, RX rayos X, FX fractura, DX diagnóstico, BX biopsia, entre otras. Hay que irselas aprendiendo. Ventajas de tomar estos signos, de la de la clínica, de realizar clínica, valoración clínica. Es de bajo costo, que es rápida dependiendo de la experiencia del clínico, y es no invasiva, ¿verdad? Desventajas: es subjetiva, ¿sí? Limitada certeza de diagnóstico, se necesita complementar con valoración bioquímica, dietética, antropométrica para llegar a un diagnóstico certero. Muchos signos solo aparecen en casos graves, como la coiloniquia que les mencionaba, por deficiencia de hierro, ¿sí? Inespecífica, es decir, que hay muchos diferenciales, es decir, llegan a ser muy subjetivos, que un mismo signo puede pertenecer a diferentes problemas, a diferentes patologías o condiciones. No son determinantes. La mayoría de los signos de malnutrición no son específicos de la falta de un nutrimento, ¿ok? Y pueden ser por varios factores que incluso pueden ser no dietéticos. La asociación de estos signos con resultados de las pruebas bioquímicas y de otra índole puede ayudar a identificar el o los nutrimentos responsables de la lesión observada. Y vamos a empezar. Primero, valoración visual del peso, ¿sí? Desde que llega nuestro paciente, ¿no? Vemos y podemos pensar en un posible complexión que pueda llegar a tener. Eso evidentemente lo tenemos que corroborar cuando hacemos la antropometría, ¿verdad? Pero que desde que llega lo vemos delgado, podemos pensar que es un paciente ectomorfo, complexión normal, que es mesomorfo, o un poco grande, ¿sí? Complexión endomorfo, ¿sí? Es una evaluación visual, ¿verdad? Aquí una fotografía es un poco más esquemático, ¿no? Podemos identificar el somatotipo de manera visual, ¿sí? Siempre corroborándolo con la antropometría, sobre todo realizarlo con la relación talla-muñeca que ya aprendieron, ¿sí? Ectomorfa, mesomorfa y endomorfa. Anormalidades en el peso: delgado en exceso, ¿sí? Por una parte, y por el otro lado, sobrepeso u obesidad, ¿sí? Acuérdense que tenemos una distribución que usualmente es una distribución androide y ginecoide, o de manzana o de pera, que comúnmente de manzana o androides es como la zona que se distribuye más la grasa en hombres, pero también puede ser en mujeres, evidentemente, y más común la distribución ginecoide o de pera en las mujeres, aunque también puede ser en hombres, ¿verdad? Extrema delgadez, sí, eso es muy, 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 muy grave. Observamos aquí caquexia, sí, este paciente. Y cuando observamos, es decir, en la inspección visual, observemos una pérdida muy grave de peso, ¿en qué podemos pensar? ¿Sí? Puede haber cáncer, puede haber anemia, puede haber anorexia, tuberculosis, síndrome de desgaste, que es una condición como tal, como dice la palabra, muy desgastante cuando los pacientes tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida, fístulas, por lo general por el proceso quirúrgico, resecciones a nivel del aparato gastrointestinal, traumatismos a cualquier nivel del aparato gastrointestinal,
Cuando hay alimentación artificial ineficiente, muchas veces a veces tenemos que valorar en hospital si, por ejemplo, la dieta enteral o parenteral que estamos dando cumple con los requerimientos o no. Hay que considerar el factor de estrés, muchas veces no lo consideramos. Depresión grave, el alcoholismo crónico y dependencia de drogas, la pobreza extrema, ¿verdad? Por falta de acceso geográfico o económico a los alimentos y la ignorancia también. Obesidad mórbida, ¿sí? Cuando hacemos inspección visual y observamos obesidad mórbida, ¿qué posibilidad hay de que este paciente pueda tener un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Sí? Es decir, puede llegar a tener atracones, bulimia, dice aquí, pero no tanto, inadecuado régimen alimentario. ¿Por qué decía que no tanto bulimia? Bueno, como saben, cuando tenemos TCAs, específicamente si comparamos el trastorno de atracones con la bulimia, los pacientes de bulimia usualmente eh, llegan a tener métodos compensatorios, ¿sí? Y tienen atracones. Sin embargo, hacen algo precisamente para poder compensar lo que hicieron. Sin embargo, en el trastorno de atracones no hacen nada precisamente. Se pueden llegar a sentir mal, sí, se sienten mal, pero no hacen nada para compensar lo que comieron. Entonces, por lo tanto, suelen tener un poco de aumento mayor de peso que los pacientes con bulimia. También puede haber ignorancia, carga genética predisponente, depresión, falta de actividad física, enfermedad asociada, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, el hipotiroidismo, el síndrome de ovarios poliquísticos o poliquistosis ovárica, que también se puede denominar así, el síndrome de Cushing, el síndrome de Prader-Willi, ¿no? Por ejemplo, aquí puse una imagen de niños con síndrome de Prader-Willi, que es una enfermedad genética en la cual es parecida a la trisomía del par 21, es decir, al síndrome de Down, en los cuales el paciente tiene tendencia a ganar peso, tener presión, niños pueden llegar a tener presión arterial elevada y también suelen tener muchos mal carácter, mal humor. No es determinante que sean así todos, pero sí, es común. Em, Síntomas comunes, por ejemplo, en el hipotiroidismo, ¿no? Cuando nuestra tiroides produce insuficiente hormonas tiroideas T3 y T4 y esto tiene injerencia en el metabolismo y se hace más lento. Hay fatiga o falta de energía, anergia, aumento de peso, sensación de frío, piel y cabello resecos, flujo menstrual fuerte, estreñimiento y pensamiento lento, ¿no? Síndrome de Cushing, ¿no? Aquí observemos una fotografía que puse aquí de el síndrome de Cushing. Si se pueden dar cuenta, vamos a ver cómo de manera característica, ¿sí? Nosotros tenemos aquí eh, una cara que le denominamos cara de luna llena. Observen cómo esto es característico. Puede haber estrías rosáceas, hay rubor, también coloración rojiza. Los pacientes pueden tener fatiga, hambre excesiva, osteoporosis y ¿qué pasa aquí? Bueno, eh, los pacientes empiezan a acumular grasa entre los hombros, en la cara, precisamente por eso se llama cara de luna llena, estrías rosáceas y violáceas, como les dije, y en general es una afección donde hay un aumento hay niveles altos de cortisol, que es una hormona del estrés durante un tiempo prolongada y generalmente por el alto uso de esteroides o por producción excesiva de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales. Eh, el pelo, bueno, normal, se debe ver firme, con distribución normal, lustroso y brillante, ¿sí? Eh, Muy bien. Cabello cano normal y anormal. ¿Qué pasa aquí? Anormal es cabello que se encuentra débil, es cabello quebradizo, es cabello seco, sin brillo natural y se puede deber por deficiencia energético-proteínica o deficiencia de biotina, entre otras vitaminas o aminoácidos. Anormal también, cabello fino, aclarado, pérdida de mechones, ¿sí? Deficiencia de zinc, ¿verdad?
Y seguimos, también deficiencia, cambios en el color, despigmentación, caída fácil, entre otras deficiencias a manganeso, cobre, calcio, vitamina A, ¿verdad? Em, Podemos pensar en que estos pacientes que tienen afecciones en el cabello puedan tener una deficiencia nutricional total, ¿verdad? Que le puede hacer falta energía, proteínas, que haya presencia de un TCA, ya sea anorexia, bulimia nerviosa, sobre todo anorexia, sí, que sabemos que a diferencia de de la bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa se caracteriza precisamente por em, realizar ayunos, no comen, básicamente. Entonces, aparte que pueden o no pueden utilizar ciertos métodos también para ayudarse a bajar más de peso, entonces como tal bajan demasiado de peso. Irregularidades en la menstruación. Eh, Perdón, en la anorexia se ve reflejado toda esa disminución de peso en problemas carenciales, hay pérdida del cabello y también hay signo de bandera. Irregularidades en la menstruación, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, la menopausia, anemia, pérdida hereditaria del cabello, que eso puede ser alopecia, ¿sí? Dietas restrictivas o carentes de variedad, ¿sí? Unas dietas de la manzana, por ejemplo, no te la puedes estar comiendo, pasando comiendo solo manzana, porque evidentemente eh, no hay variedad. Y eso es una regla importante de la alimentación de Pedro Escudero, ¿no? Es importante variedad, diferentes colores en la dieta, como dicta la dieta mediterránea, te dicta mayor aporte de fitoquímicos, de vitaminas, de minerales, ¿no? De nutrimientos inorgánicos. Minerales tóxicos en el cabello por contaminación de tratamientos agresivos, ¿no? Hay tratamientos sustancias que pueden contener mercurio, plomo, aluminio, cadmio, arsénico, ¿verdad? Cuando hay enfermedad hepática y diabetes mellitus, tumor en las glándulas suprarrenales. Y aquí tenemos lo que les mencionaba en clases anteriores, el signo de bandera, cuando hay despigmentación, es decir, tono rojizo en el cabello y también franjas o bandas del cabello descolorido, ¿verdad? Ojos. Ojos normales deben ser brillantes, claros, con conjuntiva rosada, ¿verdad? Deficiencias, ¿sí? Cuando hay conjuntivas pálidas, ¿sí? Puede verse por deficiencia de hierro, ¿sí? De ácido fólico o cianocobalamina, ¿sí? Am, Conjuntivas sana y pálida. Bueno, aquí tenemos la conjuntiva normal y la pálida por deficiencia de hierros. Eso sería una anemia ferropénica, ¿verdad? Muy bien. Em, la conjuntiva roja e inyectada de sangre es un síntoma de conjuntivitis alérgica. Entonces yo les decía, en estos asuntos como tal no somos médicos, no nos metamos tanto. Hay muchos signos también en ojos, que igual puede ser debido a otro tipo de condiciones. Esto es como tal icteristas y sí lo debemos de conocer, la conjuntiva pálida. Jantelasma, le decía, tumores o acumulaciones benignos, ¿sí? De grasa, ¿sí? Son ésteres de colesterol y no es más que relocalización de la grasa. Estas se sitúan usualmente alrededor de los párpados o en los párpados situados. Dichos depósitos pueden encontrarse en otras áreas de la piel. Si es en la piel, son denominados jantomas o santomas. Se presentan a menudo en trastornos metabólicos, o por ejemplo cuando nosotros tenemos dislipidemia, colesterol altos, diabetes mellitus y cirrosis biliar. Observen cómo se ven, ¿sí? La acumulación alrededor de los párpados y si es en la piel, ¿sí? Sería un jantoma, ¿verdad? La acumulación de grasa en la piel. Nictalopía o ceguera nocturna. Esto es muy clásico cuando hay deficiencia de vitamina A. Es la dificultad de ver en condiciones de escasa luz y es por una deficiencia de vitamina A. Síntesis de rodopsina, ¿verdad? Acuérdense que nosotros tenemos aquí nuestros dos tipos de células fotorreceptoras, es decir, que captan la luz, son los bastones y los conos. Aquí tenemos que en la nictalopía tenemos la visión deficiente bajo luz tenue, cuando nos cuesta trabajo entramos al cine y nos cuesta trabajo ver, no nos tardamos mucho, puede ser una deficiencia leve, moderada, etcétera, de vitamina A. Recordando, nosotros podemos consumir como tal la vitamina A o podemos consumir su precursor, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en verduras, ¿no? Vegetales. Y ese retinol pues entra en oxidación y se oxida 11-cis-retinal en la retina,
se une a la proteína opsina y eso da como síntesis a la rodopsina, precisamente, para que nosotros podamos ver en condiciones de oscuridad o de baja luz. La xeroftalmia es la sequedad, resequedad persistente de la conjuntiva y opacidad de la córnea, y es también por la deficiencia de vitamina A. Aquí tenemos resequedad, ¿sí? Y la opacidad. Manchas de Bitot. Aquí tenemos una mancha de Bitot. Son manchas grisáceas, son espumosas, ¿sí? Y es un signo de xeroftalmia, ¿sí? Párpados enrojecidos y agrietados por deficiencia de riboflavina. ¿Ok? Parálisis de músculos oculares por deficiencia de tiamina, ¿sí? Y vemos aquí característico la parálisis, perdón, y puede ser por deficiencia de tiamina o por fósforo. La deficiencia de zinc, ¿sí? Mala visión, alteración a nivel del centro de la retina, la mácula, dando lugar a degeneración macular senil. En los labios puede haber enrojecimiento e hinchazón de la boca, grietas angulares y cicatrices en las comisuras de los labios, es decir, quielitis angular. Y podemos pensar en deficiencias de niacina, riboflavina y piridoxina, asimismo de zinc. ¿Sí? Aquí tenemos como tal foto de la quielitis angular. Las encías. Esponjosas, agrietadas, sangran con facilidad, enrojecidas. Si pasa eso, hay que pensar en deficiencia de vitamina C, ¿no? Puede haber escorbuto raro, pero puede llegar a suceder, ¿sí? Cuando hay escorbuto, hay debilidad, anemia, hematomas, ¿sí? Encías sangrantes y dientes flojos. Gingivitis puede deberse por deficiencia también de vitamina A, niacina y riboflavina, ¿sí? La lengua, superficies con papilas o pequeñas proyecciones. Hay que pensar en deficiencia de riboflavina, niacina, ácido fólico, vitamina B12, hierro y proteínas. Okay. Glositis, ¿sí? Conocida como lengua de fresa. Es una lengua color magenta descarnada. Hay que pensar en deficiencia de riboflavina, niacina, ácido fólico, vitamina B12 y piridoxina. Y es un signo muy importante cuando la anemia macrocítica, por deficiencia, por ejemplo, de B9 o B12, es bastante grave. ¿Sí? Observen. Está agrandada. ¿Sí? Y hay presencia de descarnamiento y se llega a ver de color incluso magenta. Gusto, alteraciones en el sentido del gusto. Cuando nosotros tenemos el sentido del gusto disminuido, se le denomina hipogeusia, y ageusia cuando hay una ausencia total del gusto. Y hay que pensar en deficiencia de zinc en el olfato. Cuando tenemos el sentido del olfato, disminuido, hay que pensar en una deficiencia de vitamina de zinc también. Dientes, manchas. También hay una fuerte relación entre la deficiencia de zinc y la disminución de función adecuada del sistema inmune. Entonces también es importante considerarlo, aunque no sea como tal del tema. Dientes, manchas grisáceas en el esmalte. Podemos pensar en ingesta de flúor aumentada, es decir, hiperfluorosis, aunque también es más común, como saben, por el tratamientos de hiperfluorosis constantes o muy agresivos, y sobre todo el consumo de agua, por ejemplo agua de pozo con demasiada cantidad de flúor. Caída o pérdida anormal. ¿En qué hay que pensar? Generalmente nutrición deficiente, todos los macros o micros, desnutrición, anemia o anorexia. Es muy común que se puedan llegar a caer los dientes en estas condiciones. Esmalte erosionado. Hay que pensar en bulimia. Como saben, estos pacientes se caracterizan por realizar métodos compensatorios. Ellos pueden llegar a... Ellos, de hecho, vomitan, ¿sí?, varias veces al día. Y el ácido clorhídrico contenido en el bolo que regresan, precisamente llega a erosionar el esmalte de los dientes, y también podemos checar los nudillos con lesiones, precisamente porque se meten tanto los dedos que se lastiman con sus propios dientes para llegar a vomitar. Cara,
Bueno, cuando hay cara de luna, redonda, hinchada, con tejido graso líquido, podemos pensar en el síndrome de Cushing por exceso de cortisol que habíamos mencionado ahorita, de tiamina o deficiencia de proteínas, ¿no? Que sería el kwashiorkor. Cuando, de acuerdo a las causas, la desnutrición puede ser este, diferenciada en kwashiorkor y marasmo, ¿no? Cuando hay kwashiorkor, hay una deficiencia proteínica, mientras que cuando hay marasmo hay una deficiencia energético-proteínica. Cuando hace falta proteínas, hay una cara de luna muy característica, ¿verdad? Es característica. Kwashiorkor, sí. Muy bien. Cuando tenemos kwashiorkor, bueno, tenemos aquí edema en las extremidades, adelgazamiento muscular con presencia de grasa, lesiones en la piel, bajo peso, tristeza, apatía, cabello rojizo y quebradizo, ¿no? Cara de luna llena. Eh, Tenemos aquí perdón, síndrome de Cushing. Sí, es un esquema donde se ve a grandes rasgos cómo se ve característico el síndrome de Cushing en una persona con este síndrome. Hay obesidad, cara de luna llena, mejillas enrojecidas, almohadilla de grasa, que es conocido como una jiba también, em, cardenales, todos estos puntos, osteoporosis, hipertensión arterial, abdomen en péndulo, estrías, falta de menstruación y diabetes. Puede haber resistencia a la insulina. Una foto de un niño antes de desarrollar síndrome de Cushing y con síndrome de Cushing, y vemos aquí la distribución de grasa dando el aspecto característico de cara de luna llena. Eh, Palidez, cuando hay palidez en mucosas, hay que pensar en deficiencia de hierro, anemia ferropénica, hay shock, eh, puede ser por pérdida de sangre, cuando hay hipoglucemia, desmayo, tez clara normal, sí, puede ser incluso que la persona sea muy clara y no hay que descartar esa posibilidad cuando hay congelación, cuando hay cáncer, ¿verdad? Hiperpigmentación. Cuando hay diferentes tipos de hiperpigmentación. Es el oscurecimiento de una área de la piel causada por el aumento de melanina. Si han visto esto, ¿no? Entonces vamos a ver los diferentes tipos que hay. Cuando hay hiperpigmentación hay que pensar en, ya sea, puede ser deficiencia de niacina por daño solar, manchas, hay redistribución de melanina precisamente por daño solar. Cuando hay inflamación, cuando hay acné vulgar, cuando hay enfermedades como la de Addison o síndrome de Cushing, cuando es el melasma o cloasma, que es precisamente las manchas que aparecen precisamente cuando hay embarazo, al igual que la línea negra, también característica en el embarazo, y también muy importante cuando aparece, bueno, lo vamos a ver aquí, no quiero adelantarme más, vamos a ir uno por uno. Aquí manchas de sol, aquí vemos manchas de sol, las manchas del acné vulgar, el síndrome de Cushing, ¿sí? El melasma o cloasma, ¿sí? Que es conocido también como paño, ¿sí? En las mujeres embarazadas, ¿sí? Por lo general es en mujeres que reciben algún tratamiento a base de hormona, pero también lo pueden padecer embarazadas que no lo recibieron. Exfoliaciones de la piel alrededor de las fosas nasales, hay que pensar en seborrea nasolabial, ¿sí? No, aquí me faltó una imagen. Dejen ver si la puedo buscar. Um, um, mm, 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 Vamos a ver. A ver. A ver. Muy bien. Muy bien. Aquí está. Ok, vamos a ponerlo desde aquí. Acantosis nigricans. Es muy importante este tipo de hiperpigmentación. Son manchas oscuras, ¿sí? Y aparece en personas que tienen resistencia a la insulina. De hecho, es un signo característico
de resistencia a la insulina. Vemos cómo se localiza en las zonas de las comisuras del cuello, de los brazos, de las piernas. Es muy característico revisar esto. No es mugre, atención, no es que el paciente sea sucio, sino que em, es una resistencia a la insulina, se llama acantosis nigricans, y eso te habla de que necesitamos revisar en encuestas dietéticas cómo es su consumo de hidratos de carbono. em, si la persona no se ha realizado bioquímicos, mandarle a pedir una química sanguínea para saber su concentración de glucosa plasmática, o como tal, directamente si vemos que hay bastantes factores predisponentes, su dieta es demasiado inapropiada, consume en exceso de hidratos de carbono simples, hay antecedentes familiares, podemos mandarle a pedir una curva de resistencia, curva de tolerancia oral a la glucosa directamente. Aquí tenemos el melasma, cloasma, etcétera, ¿no? Cuello, engrosamiento de la tiroides, síntomas de hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad de Graves, cáncer de tiroides. Podemos pensar en deficiencia o exceso de yodo. Uñas, fragilidad o presencia de bandas, ¿sí? Cuando salen bandas o fragilidad, podemos pensar en deficiencia de proteínas, hipoalbuminemia. ¿Sí? Como saben, la albúmina, la proteína más abundante que tenemos en circulación, si está disminuida, pueden aparecer estos signos. Y puede ser debido también a desnutrición, enfermedad hepática o renal. ¿Sí? Aquí tenemos uñas frágiles, ¿sí? Y las presencias de bandas, ¿sí? Como tal. Seguramente han visto este tipo de signos. Y la coiloniquia, la pérdida de convexidad, se hacen cóncavas. Esto es por deficiencia de hierro, es tardía, entonces forma uñas en forma de cuchara, y es cuando la anemia ferropénica está ya bastante grave. Piel, cicatrización lenta. Nutricionalmente podemos pensar en deficiencia de zinc, y también podemos pensar en la presencia de resistencia a la insulina, como tal diabetes mellitus, ¿sí? Psoriasis o descamación, ¿sí? En cuestión de la piel. Es una afección que provoca irritación y enrojecimiento de la piel, y puede ser por nutricionalmente deficiencia de biotina, más usual infecciones, aire o piel seca, es decir, que hay factores ambientales que causan psoriasis, lesiones, el estrés, quemaduras solares, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, quimioterapia por... cuando hay manchas negras o azules debido a hemorragias. No sé, nutricionalmente, solo me voy a enfocar en esto, hay que pensar en deficiencia de vitamina C o K, que tienen que ver directamente con la coagulación. Eh, Pueden ser enfermedades congénitas de la coagulación, pueden ser que estén alterados factores de la coagulación, trastorno de coagulación, lesiones o traumatismos. Cuando se toman anticoagulantes es importante preguntar, ¿no? En pacientes de cardio, por ejemplo. Eh, Hiperpigmentación, lo volvemos a ver, aquí ya vienen otra vez, aquí está la línea negra que les mencionaba, y sí, aquí tenemos la línea negra que aparece durante el embarazo. Y aquí está, miren, sí lo tenía, lo siento. La acantosis nigricans es la hiperpigmentación de las zonas intertriginosas asociadas a la resistencia a la insulina, como comisuras de los cuellos, del cuello, perdón, de los brazos o de las piernas. Seca o en mosaico, la piel en tacto de papel de lija, escamoso. Nutricionalmente, cuando tenemos la piel seca y en forma de mosaico, áspera, hay que pensar en deficiencia de vitamina A o deficiencia de niacina. Hinchada y oscura, ausencia de edema, nutricionalmente hay que pensar en deficiencia energético-proteína, que eso se puede corroborar también con antropometría, ¿verdad? Vimos que cuando él no es un atleta, no es deportista y demás de alto rendimiento, etcétera, no es buen signo. También que haya una distribución en la cual el porcentaje de grasa sea excesivamente bajo, ¿no? Entonces se puede ver sobre todo una deficiencia energético-proteínica, una desnutrición. Color amarillento. Otra vez, hay que pensar en exceso o deficiencia de carotenoides, ¿sí? Es decir, que puede ser que tú estés pensando que tiene anemia, pero en realidad consumió demasiada zanahoria, por ejemplo. Obstrucción de vías biliares, cirrosis hepática. Aquí se ve cuando consumes cuando consumes un exceso de carotenoides, por ejemplo, un exceso de zanahoria. Como se ve la diferencia entre una mano y la otra. Y la ictericia como tal, aquí se observa la coloración normal y la coloración pálida característica de la ictericia. Cuando hay rubor, nutricionalmente hay que pensar en exceso de niacina, palidez, deficiencia de cobre y de hierro, gastrointestinales, anorexia como síntoma,
¿sí? Hay que pensar en deficiencia de biotina. Acuérdense que podemos valorar a la anorexia como síntoma o como tal como una patología, anorexia que no quieres comer, y como síntoma, y anorexia como una enfermedad como tal, el trastorno de la conducta alimentaria. Diarrea. Nutricionalmente hay que pensar en deficiencia de niacina y ácido fólico, y también otras como infecciones, que estén utilizando laxantes, antibióticos, enfermedades de celiaquía o intolerancia al gluten, enfermedades intestinales, intolerancias, síndrome de malabsorción, etcétera. Sistema muscular. Cuando hay debilidad nutricionalmente pensamos que en deficiencia de fósforo, potasio, que hay desnutrición energética proteínica, o deficiencia de tiamina. La pantorrilla presenta dolor a la palpación, ausencia del reflujo rotuliano o neuropatía periférica. Es importante, podemos pensar en deficiencia de piroxina, B12, fósforo, tiamina, y sobre todo si el paciente tiene diabetes mellitus. Contracción muscular, deficiencia de la contracción muscular, deficiencia de magnesio o piroxina es lo que podemos pensar. Cuando hay calambres, sí, sobre todo podemos pensar en deficiencia de potasio, de sodio o de ácido pantoténico. Cuando hay dolor muscular puede ser deficiencia de biotina, ¿sí? Por eso es que recomiendan el complejo B. También, porque tienen que ver, aparte de la biotina, las demás vitaminas como el ácido pantoténico y la tiamina. Sistema óseo, desmineralización de los huesos, raquitismo, osteoporosis. Hay que pensar en deficiencia de calcio, fósforo y vitamina D. Obviamente van de la mano. Necesitamos a las tres. Expansión epifisiaria de pierna y rodilla, piernas arqueadas y osteomalacia. Sí, hay que pensar en deficiencia de vitamina D. Observen las piernas arqueadas. Esto es niños, ¿verdad? Eh, Sistema nervioso, falta de atención o indiferencia. Podemos pensar en deficiencia proteico-energética, es decir, malnutrición, desnutrición, en deficiencia de tiamina y de cianocobalamina. Neuropatía periférica. Nutricionalmente hay que pensar en deficiencia de piridoxina, tiamina, B12 y cromo. Otras causas puede ser como tal la diabetes mellitus, ¿sí? Cuando les decía. También infección por HIV, infecciones del hígado, metabolopatía, intoxicación de metales pesados, etc. Cuando hay demencia, ¿sí? Nutricionalmente pensamos en deficiencia de niacina. Es importante. Entumecimiento, hormigueo, nutricionalmente podemos pensar en deficiencia de biotina, ácido pantoténico, B12. Depresión, si cuando hay depresión podemos utilizar la biotina, el triptófano, principal precursor de la serotonina, el ácido ascórbico también se puede utilizar para tratar la depresión. En sí todo el complejo B, el omega 3 y el zinc es importante, sobre todo miren el triptófano, que cumple con su requerimiento el paciente, porque esto es el principal precursor de la serotonina, ¿verdad? ¿Por qué es importante tomar en cuenta la serotonina en esta cuestión de la depresión? Porque es una sustancia presente en las neuronas y que realiza funciones de neurotransmisor y ayuda a regular el estado del ánimo, ¿sí? Regula también, además, el apetito, tener buen apetito, dormir adecuadamente, la memoria, el deseo y la función sexual. Muy bien, para culminar, es necesario mencionar la cuestión de que en la evaluación clínica puede haber mucha subjetividad, ¿sí? Siempre recordemos que como nutriólogos buscaremos la deficiencia o exceso de macro o micros nutrimentos derivados de una evaluación clínica, quedando claro la mega diversidad de diagnósticos. Hay muchos diagnósticos diferenciales, como vimos, y muchas causas por las cuales puede haber un signo o un síntoma. Si sospechamos de un diagnóstico mediante una evaluación clínica, esta será comprobada con la evaluación antropométrica, dietética y bioquímica, ¿verdad? Sin más, les agradezco haberme visto y escuchado, y nos vemos en la próxima clase. Revisen las tareas en la plataforma que vamos a estar dejando y cuídense mucho. Nos vemos.